Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este webinar gratuito, en donde voy a tratar de abordar la mayor información posible de este programa, conocido como Rescreen Expert, para evaluar proyectos de eficiencia energética. ¿Ok? Bueno, entonces, mi nombre es Guillermo Pérez, soy ingeniero mecánico, magíster en eficiencia energética y especialista en proyectos de implementación de proyectos de eficiencia energética industrial. El día de hoy vamos a conocer un poco más a fondo este software conocido como Rescreen Expert, ¿ok? En donde es un software de gestión de energías limpias desarrollado por el gobierno de Canadá, disponible en 36 lenguas diferentes, incluido el español. Rescreen Expert cuenta con varias bases de datos, esto es importante. En realidad es uno de los programas gratuitos que da esta posibilidad de descargar información, por ejemplo, radiación, temperatura ambiente, datos meteorológicos, en diferentes tipos de ubicaciones que nosotros queramos hacer un proyecto, ya sea de energías renovables o eficiencia energética. Entonces, eso lo veo muy importante. Esta base de datos, la información lo entrega la NASA, entonces en función de las estaciones disponibles que tenga cada país, la NASA automáticamente va a entregar la información o los datos meteorológicos de la ubicación exacta donde nosotros estemos tratando de hacer una investigación o implementando algún proyecto de eficiencia energética o energías renovables. Además, es una herramienta de soporte para la toma de decisiones de proyectos de energía renovable y eficiencia energética. ¿Por qué lo considero una herramienta muy importante? Ya que debido a sus cálculos rápidos, a los resultados que puede entregar este programa, es fácil tomar una decisión si es que un proyecto es factible implementarlo o no. Entonces, y de una manera rápida, hay que mencionar que Rescreen de alguna manera sí necesita de que el que utiliza este programa tenga ciertos conocimientos técnicos de eficiencia energética o energía renovable, debido a que cada tipo de proyecto se debe ingresar una información mínima y esta información en ciertos casos se debe calcular o se debería medir. Entonces hay que relacionar las dos partes, la parte técnica propiamente de como un consultor o un especialista en energía y la parte de conocer todas las herramientas, todas las opciones que tenga el programa. Este software permite la identificación exhaustiva, la evaluación y la optimización de la viabilidad técnica y financiera. Más allá, o sea, el programa no solo abarca la parte técnica, o sea, en donde me dice cuánta es mi demanda de energía, cuál es la factibilidad o la eficiencia técnica energética que yo tenga en un proyecto, sino que también tiene, y es lo fuerte en realidad de Rescreen, lo que se diferencia de los demás programas, es que también analiza desde un enfoque económico, financiero, realiza un análisis de sensibilidad y de riesgos de todos los proyectos que nosotros vayamos identificando. Entonces, es muy importante debido a que cuando nosotros queremos sugerir o identificar algún proyecto de eficiencia energética ingresando ciertos datos puntuales desde el enfoque económico y financiero, me puede dar información muy importante en donde yo a un futuro puedo proyectar si es que el proyecto no va a tener problemas o cuál sería el riesgo si es que yo lo implementaría. Permite la medición y verificación del rendimiento de instalaciones. Esto quiere decir que Rescreen, además de implementar o ser un programa de gestión para nuevos proyectos, también nos ayuda a medir el rendimiento de instalaciones actuales. Ya vamos a ver un poco más de eso. Eso quiere decir que si es que yo quiero identificar cómo varía el desempeño de una instalación actual, Rescreen me ayuda a generar gráficos de desempeño energético, gráficos de línea base energética, y en función de ciertos implementos que yo pueda ir colocando en la planta o en la industria, yo puedo ir identificando si es que en verdadmente hay este ahorro que se ha ofrecido en función de la línea base y en función del ahorro propiamente. Entonces, todo eso lo podemos hacer en Rescreen. Esta es la interfaz, la pantalla principal de Rescreen. Como pueden ver, hay una metodología muy importante que Rescreen lo propone, en donde parte desde el punto de referencia, ¿verdad? Que lo principal
que nosotros debemos incluir en cada proyecto es la ubicación y el tipo de instalación. Ya vamos a ver cuáles son los tipos de instalaciones. La ubicación, ¿por qué? En el caso de que sea un proyecto de energía renovable, por ejemplo, solar, la ubicación es importante, ya que en función de la ubicación varía la radiación solar. Por ejemplo, si es un proyecto eólico, también me da la velocidad del viento, va a variar en función de la ubicación. Si es un proyecto de climatización, también me afecta la ubicación, ya que la temperatura ambiente me afecta. Entonces, todas esas variables automáticamente RedScreen me entrega para ir analizando cada proyecto en función de lo que yo vaya ingresando en valores. Entonces, el punto de referencia. El siguiente paso ya lo podemos ver desde un punto de enfoque técnico, en donde nos metemos directamente al tema energético. Y aquí puede ser eficiencia energética o energía renovable. ¿De qué demanda? Demanda y oferta, por decirlo así, que tiene una instalación. Y posterior nos ayuda a cuantificarlo o a transformarlo desde unidades de energía a unidades de costo. ¿Ok? Y además de eso, como pueden ver, también RedScreen me facilita o hace una conversión directa, rápida, de cuántas son las toneladas de CO2 equivalentes que yo estoy evitando o que yo estoy generando propiamente. Entonces, directamente con ciertos datos puntuales, automáticamente RedScreen me va calculando todo esto lo que voy mencionando. Después de la emisión, si es que yo quiero sugerirle al cliente cualquier proyecto, una opción de financiamiento del proyecto, también lo podemos hacer aquí en RedScreen con diferentes tipos de tasas de interés, depreciación, amortizaciones, impuestos, en donde en función del porcentaje de cobertura del préstamo, el RedScreen automáticamente me entrega una información del riesgo en función, obviamente, de cuánto ahorro en términos energéticos estamos hablando. Entonces, como pueden ver, todo esto con cierta información hasta el punto de energía, RedScreen me entrega los resultados que yo ya podría tener una seguridad de que si es o no factible implementar ese proyecto de eficiencia energética. Cabe mencionar que el RedScreen es un programa gratuito que se lo puede descargar de su página principal, en donde hay una diferencia. RedScreen tiene disponible todas las herramientas si nosotros estamos trabajando en modo de visualización. La única diferencia, y esto es importante saberlo, es que no se puede grabar ni tampoco imprimir los proyectos que nosotros desarrollemos. Pero obviamente sí se puede pues, generar un pantallazo, generar capturas de los resultados y bueno, con esas capturas, con las imágenes, podemos aparte generar nosotros nuestro propio informe. La licencia está disponible para cualquier país. Por ejemplo, acá para Ecuador el costo es de 800, si no estoy mal, $869 al año, en donde, claro, me habilita la opción de guardar los proyectos, de tener un portafolio de diferentes tipos de proyectos, de hacer una gestión integral de varios proyectos simultáneamente, ya que la ventaja de de poder grabar los proyectos, pues que yo al mínimo cambio, mi RedScreen me va identificando qué otras mejoras yo puedo ir colocando al proyecto en función del tiempo, por decirlo así. Bueno, para resumir, ¿qué nomás se puede hacer en RedScreen? Hay una opción que se conoce como analizador de energía, ya lo vamos a ver en el programa. Este analizador de energía, el software determina rápidamente la producción de energía y el potencial de ahorro para cualquier ubicación del mundo, empleando un sistema de clasificación de referencia de 5 estrellas y sin requerir una visita al sitio. ¿Qué quiere decir esto? RedScreen tiene una base de datos muy extensa de diferentes tipos de proyectos reales de eficiencia energética que se han realizado la simulación en el programa y que automáticamente generan como una plantilla de proyectos. Si es que yo ingreso a esta opción del analizador de energía, yo solo colocando o variando la ubicación, por ejemplo, si es un sistema solar fotovoltaico, cambio la ubicación y automáticamente RedScreen me calcula todo. Me calcula la demanda, cuánto voy a producir de energía eléctrica, el costo. Obviamente tengo que cambiar al costo real que varía en cada país.
Si es financiado también, el Rescreen automáticamente me calcula con un 70-75% de financiamiento cómo deberían ser las cuotas, cuáles serían los indicadores financieros, el TIR, BAN, y aparte de eso, el riesgo. Entonces, es una herramienta rápida que se podría utilizar solo cambiando la ubicación y ver más o menos cuáles serían los resultados que tendríamos de diferentes tipos de proyectos. La otra opción es analizador de comparación y punto de referencia. De alguna manera, esta herramienta Rescreen lo ha incluido en su programa debido a que siempre es importante el benchmarking, ¿no? Siempre es bueno compararse con otra industria que hace lo mismo que nosotros y ver ellos cómo son sus indicadores energéticos. Entonces, Rescreen, en función del tipo de edificación, industria o vivienda, ya tiene una base de datos de cuánto debería consumir de energía por unidad, ya sea de producción, unidad de metro cuadrado, por número de personas o por número de trabajadores. Tiene una referencia o nos da una referencia por tipo de industria, cómo va variando o cómo debería ser el consumo de energía que debe tener esa industria. ¿Y para qué nos sirve eso? Pues yo esa información yo puedo generar una gráfica directamente en Rescreen, poner una línea base de referencia y en la misma gráfica yo puedo incluir mi curva o mi consumo actual de mi industria y poder ir viendo las diferencias que tengo yo en función de otra industria que se dedica a lo mismo. Entonces es muy importante eso. Análisis de factibilidad. Bueno, ustedes saben, un estudio de factibilidad parte desde la parte técnica, bueno, la idea, el desarrollo, la parte técnica, la económica, en ciertos casos financiamiento, análisis de sensibilidad y riesgos. Esto básicamente pues es automático. Yo pudiera decir que si que tenemos la información requerida por cada tipo de proyecto, en 5 o 10 minutos nosotros podemos tener ya un análisis de factibilidad completo de cualquier tipo de proyecto de eficiencia energética o energía renovable. Y finalmente, el análisis de rendimiento. Como les decía, aquí cuando ya nosotros visitamos una industria y hay una instalación actual en donde tienen una base de datos, una data, de cuánto, por ejemplo, una caldera, cuántos galones al mes ha consumido en un año. Yo con esa información, en función de la producción, puedo relacionar esas dos variables y generar una línea base. Obviamente se entiende que a mayor producción, mayor consumo de energía. Y en función de eso, lo que yo busco es generar una ecuación matemática que me proyecte la secuencia o más o menos cómo ellos consumen su energía en función de la producción para yo poder entablar o establecer algún tipo de eficiencia o ahorro y tranquilamente pudiera yo identificar cómo va variando los ahorros o cuántos ahorros estoy teniendo en función del tiempo. Todo eso también me puede o se lo puede hacer en Rescreen. Bueno, la otra opción o otra de las características del programa se conoce como tipo de instalación. ¿Qué quiere decir esto? El programa me da diferentes edificaciones, diferentes alternativas de análisis o de estudios de energía. Por ejemplo, la primera opción que es centrales de generación, yo puedo hacer estudios de sistemas fotovoltaicos, eólicos, energía térmica solar, turbinas a gas, turbinas a vapor, etc. De cada tipo de central de generación, Rescreen me lleva a una hoja de cálculo diferente, obviamente que me pide diferentes tipos de datos para diferente tipo de proyecto. Como les decía, aquí es importante relacionar la parte técnica. No es suficiente con dominar el programa propiamente, de saber todas las herramientas que dispone el software, sino que hay que tener una coherencia en qué tipo de información se ingresa al programa. Entonces, el software propiamente obliga a que el que quiera aprender de ese programa también debe aprender los conceptos básicos de eficiencia energética y energía renovable. El otro de aquí, que es centrales de generación, calentamiento y enfriamiento, en esta opción aquí se puede hacer estudios de cogeneración y trigeneración, ¿sí? En el caso de que queramos implementar algún proyecto. También Rescreen tiene en su base de datos esta opción de hacer esos análisis. Dentro de los diferentes tipos de edificaciones, por ejemplo, en industria, hay diferentes tipos de industria que Rescreen tiene una base de datos, como les decía, indicadores de consumo de energía en función del tipo de industria. Hay infinidad de industrias que nosotros podemos escoger en el caso de que estemos analizando una industria
química, una industria alimenticia, de papel, etcétera. Nos interesa de gran medida colocar o seleccionar ese mismo tipo de industria, ya que podemos compararnos a nivel internacional cómo son los consumos en el mismo caso de producción. Comercial e institucional, igual, educación, comercio, servicios de salud, oficinas, etcétera. Como les decía, a mí me ayuda bastante que haya diferente variedad de tipos de edificaciones, ya que los indicadores también van a variar. Residencial, agrícola y medida individual. Esto es en el caso en donde yo voy a hacer un análisis directamente del uso final, si es una bomba, si es un calefactor, si es directamente motor, cómo yo puedo ir mejorando directamente en el uso final, ¿ok? Y otra opción, aquí como pueden ver, es el transporte. Es en realidad, una simulación muy importante que Rescreen lo tiene disponible, pero únicamente para los que tienen la licencia. En modo de visualización no se tiene disponible la opción de transporte. Base de datos. Como les decía, Rescreen no solo tiene datos meteorológicos, también tiene datos del producto. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo estoy haciendo un análisis de estudio de eficiencia energética de motores, Rescreen tiene diferentes tipos de marcas, WEG, ABB, de motores, cómo va variando la eficiencia de esos motores. Y así yo no necesito buscar en internet en función de la potencia qué eficiencia debería tener ese motor, sino que automáticamente Rescreen me puede ayudar con toda esa información. El tipo de fabricante, el tipo de modelo, el tipo de potencia. Y en función de la potencia, automáticamente Rescreen me entrega la eficiencia. De la misma manera, si son ventiladores, qué tipo de ventiladores, qué marcas, y automáticamente me entrega un modelo que yo con ese modelo pues podría cotizar directamente. Otro dato importante que me entrega Rescreen es base datos de costos. Rescreen en su biblioteca tiene cómo va variando diferentes, o cuál es el costo de producción del kilovatio hora de generación, ya sea eléctrico o térmico, en diferentes tipos de centrales de generación, ¿sí? Y obviamente, como ya tiene estos indicadores, también me da o me sugiere cuánto debería ser los costos de instalación por kilovatio instalado, ya sea en fotovoltaico, térmico, o en el caso que sea un aerogenerador. Más o menos me da una referencia de un rango, por decirlo así, cómo va variando los costos en diferentes tipos de instalaciones. Datos climatológicos y meteorológicos, todo eso me entrega la NASA: temperatura ambiente, humedad relativa, radiación, velocidad, temperatura del suelo, que si es que nosotros hacemos un estudio de climatización, toda esa información es muy importante, muy valiosa para nosotros. Datos de proyecto, igual como les decía, Rescreen tiene una base de plantillas de proyectos tipo de diferentes estudios que se han realizado y que están guardados en el programa, en donde nosotros pues podemos tomar referencia o ir analizando por plantilla más o menos qué información va ingresando y con qué lógica, para ir nosotros también aprendiendo poco a poco más. Datos de comparación, los indicadores propiamente, en función del tipo de edificación de industria, cuánto debería consumir en kilovatios hora por número de trabajadores, y eso pues yo me voy comparando. Si es que yo mido en mi industria cuánto estoy consumiendo de energía total eléctrica y térmica llevada a unidades equivalentes, por número de trabajadores, ¿cuál es mi indicador? Y así me voy comparando con otras industrias y ver alternativas solo por el punto de comparación, si es que soy eficiente, o también pudiera automática ver si es que tendría alguna alternativa de mejora. Y mapas de recursos energéticos, como les decía, aparte de eso, maneja todo el mapa, toda la Tierra, en donde se puede ubicar la instalación, también de imagen satélite, directamente donde nosotros estamos ubicados o donde está ubicada la instalación. Aquí pueden ver datos meteorológicos. Rescreen tiene 6.700 estaciones disponibles, ¿sí? Por ejemplo, aquí pueden ver mi país, Ecuador. Los puntos azules son las estaciones disponibles. En el caso de que yo quiera hacer un proyecto, por ejemplo, por este sector, Rescreen automáticamente me escoge la estación más cercana. Y de esa estación
me genera los datos meteorológicos para mi análisis. También se lo puede ingresar manualmente si es que yo hago un preestudio de cómo va variando la radiación en el lugar específico, lo puedo ingresar manualmente. Pero en el caso de que no se tenga esa información, aquí cada país tiene diferente número de estaciones que ya se va recopilando en función del tiempo y automáticamente ingresa a cada proyecto que nosotros vayamos requiriendo. Otro punto importante en Rescreen son los colores. Esto es importante que ya lo vayan conociendo y un poco memorizando. Todas las celdas blancas son salidas del modelo o son los resultados que Rescreen me entrega. Esto no se puede modificar, o sea, directamente ya es un resultado y el objetivo es interpretar ese resultado o entender el resultado que me entrega el programa. Amarillo son datos ingresados por el usuario requeridos para ejecutar el modelo. Estos son datos obligatorios que Rescreen me pide a mí como consultor, como especialista en energía. Por ejemplo, si es una caldera, me va a pedir cuál es la eficiencia de la caldera. Si es un motor eléctrico, me va a pedir cuál es la eficiencia del motor. Si es una bomba, cuál es la eficiencia de la bomba. Si es un sistema de refrigeración, cuál es el COP del sistema de refrigeración. Si es iluminación, cuáles son la eficiencia o el tipo de lámpara que estamos colocando. Entonces, esa información nosotros tenemos que ingresar a Rescreen para ir variando o identificando diferentes tipos de resultados. Azul, datos ingresados por el usuario requerido para ejecutar el modelo, bases de datos en línea disponible. ¿Qué quiere decir la celda azul? Es importante ingresar la celda azul, pero cuando nosotros veamos celda azul, Rescreen también tiene una base de datos. O sea, nosotros podemos ingresar externamente o también guiarnos por la base de datos que tenga Rescreen. Por ejemplo, si puede ser costos o puede ser tipos de modelo de motores que les decía. Si es que no sé muy bien qué tipo de motor colocar aquí, puedo ingresar a la biblioteca de Rescreen y seleccionar un tipo de motor y automáticamente Rescreen llena estas celdas azul. Y si es que no queremos escoger la recomendación de Rescreen, nosotros tenemos que ingresar obligatoriamente, manualmente, estos valores. La celda gris es datos de referencia, pueden ser datos informativos, ¿sí? Títulos, nombre del especialista, nombre del proyecto, que obviamente esos datos no van a variar el resultado o el modelo del análisis que realicemos. ¿Okay? La otra opción que les decía, Rescreen tiene en su base de datos estudios de caso, plantillas, como pueden ver aquí, de diferentes tipos de situaciones. Puede ser medida individual, o sea, si quiero hacer un análisis puntual de un motor, de una bomba, qué tipo de información se ha ingresado previamente en ese tipo de proyecto, y puedo guiarme con diferentes tipos de proyectos que tiene Rescreen como plantillas, en donde yo puedo partir de la plantilla e ir cambiando datos ya actuales de cada caso, o pueden también guiarse para que vayan entendiendo qué información nomás se va ingresando en Rescreen y cuál información es importante y más o menos qué valores debe tener. Entonces es muy, muy valioso esta opción de plantillas para ir viendo en diferentes tipos de proyectos qué tipo de datos se debe ir ingresando. ¿Ok? Y finalmente tiene la opción Rescreen de informes, donde en función de todos los datos que vayamos ingresando, Rescreen automáticamente me genera un informe, me genera gráficas, me genera resultados, tablas resumen de todas las ventajas, todos los resultados, tanto de eficiencia energética, en temas económicos, en temas financieros, riesgo y análisis de sensibilidad. Entonces, como les decía, si estamos trabajando en modo de visualización, no podemos imprimir o guardar este proyecto, pero sí se puede pues generar un pantallazo, generar una capture de cada resultado, y aparte podemos nosotros generar nuestro propio informe. Entonces, como les decía, si nosotros ya tenemos claro los datos, la información que se necesita para cada caso o estudio de eficiencia energética, un estudio de prefactibilidad o de factibilidad directamente en Rescreen puede demorarse entre 5 a 10 minutos.
Ahora, un poco para ya entrar en materia e ir conociendo más a fondo el programa, quiero hacer un estudio, un caso de eficiencia energética en generación de vapor. ¿Sí? Esto lo voy a hacer en Rescreen. Para ello, voy a explicar rápidamente un sistema de generación de vapor de qué no está conformado. Nosotros necesitamos una caldera en donde pues ingresa combustible o el 100% de energía contenida en el combustible. Hay una eficiencia de combustión, hay una eficiencia de la caldera. Se genera la transferencia de calor y se genera vapor. Este vapor es aprovechado en algún proceso, puede ser por transferencia de calor, puede ser consumo directo, mezcla con el vapor. Y lo esperado, lo ideal es tener retorno de condensado, aprovechar el condensado en un tanque para nuevamente que retorne o ingrese a la caldera. Entonces, se ha dado casos en donde muchas industrias solo tienen intercambiadores de calor y lo único que aprovechan es el calor latente contenido en el vapor. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Este es un pantallazo que yo lo ingresé aquí de un curso que yo di de eficiencia energética en calderas, en donde vamos a ver rápidamente esto y lo vamos, estos valores a tratar de ingresar a Rescreen y tratar de interpretar los resultados que Rescreen me entrega. Por ejemplo, en una caldera, es un ejemplo particular, considerando que la energía contenida en el combustible es 100 kilovatios, ¿sí? Debo yo considerar todas las eficiencias que conlleva la transformación de la energía a un recurso, a un proceso. Por ejemplo, si estamos hablando de una caldera, el proceso de combustión, hay una eficiencia de combustión, hay una eficiencia de transferencia de calor propiamente en la caldera y hay una eficiencia de distribución. O sea, el vapor se distribuye por toda la tubería, entonces, por más que esté aislado, yo voy a tener un porcentaje de pérdida de energía por distribución. Y al final, en el proceso, lo que se analiza es la demanda. Puede darse el caso, por ejemplo, en donde si estamos hablando de una caldera, la variable importante es la temperatura. Y ahí nos podemos preguntar si es que la temperatura que ingresa al último punto, al punto más alejado de la caldera, es la que realmente necesitan, porque ya vamos a ver en Rescreen cómo automáticamente me calcula cómo va variando los ahorros si es que, por ejemplo, yo reduzco la temperatura al final del punto, reduzco la presión o reduzco el flujo másico de vapor que se necesita, porque recuerden, la demanda no es más que el flujo másico de vapor multiplicado por la entalpía del vapor menos la entalpía del condensado, la entalpía final después del proceso de transferencia de calor. Y esa potencia tenemos que comparar con la placa del equipo o con el producto o con el volumen y poder ver si es que hay alternativas de mejor. Más allá, cuando hablamos de demanda, quiero aquí un poco detallar, en la demanda no tanto hablamos de eficiencia, sino de buenas prácticas, ¿verdad? Por ejemplo, en un sistema de secado, que están secando productos en horas de la noche, de la madrugada. ¿Qué pasa si es que yo seco a mediodía o donde la temperatura ambiente es más alta? Entonces, no es que estoy siendo eficiente, pero estoy aprovechando o estoy teniendo buenas prácticas de consumo de energía. Entonces, si es que yo tengo mayor temperatura ambiente, va a beneficiar o voy a consumir menos energía. Dada ese antecedente, por ejemplo, si yo tengo 100% de energía contenida en el combustible, voy a considerar datos promedios un poco bajos, pero bueno, para el ejemplo les voy a considerar estos. Considerando eficiencia de combustión, recuerden, la eficiencia de combustión varía en función del tipo de combustible. Es diferente la combustión de GLP, de biomasa, de búnker, de diésel, de gas natural. Hay un valor, un porcentaje que se lo puede calcular, que se lo debe calcular. Hay una eficiencia del equipo, por ejemplo en calderas, la eficiencia de la caldera es en función del refractario, de las purgas, como en el tipo de tratamiento de agua que ingresa a la caldera, porque eso pues varía o afecta directamente al purgado de la caldera, y eso también me da una eficiencia. Entonces, la multiplicación de estas dos me da una eficiencia del equipo, por decirlo así, y después de la caldera yo tengo vapor. El vapor es distribuido por tubería, que en ciertos casos puede estar aislada, no puede estar aislada, a veces las válvulas no están aisladas. Toda pérdida de energía, la principal característica es que si salgo, por ejemplo, a 170 grados,
Si es que no tengo un buen aislamiento, puedo llegar a 130, 140 grados. Entonces, se puede y se debe calcular cuánto es la pérdida de energía admisible o permisible que yo debo tener para calcular el espesor del aislamiento. Entonces, esa pérdida de energía que yo puedo tener en distribución también me da una eficiencia. Obviamente el resto es lo que yo pierdo. Y al final yo sé cuánta o qué eficiencia o porcentaje de la energía total contenida del combustible yo estoy aprovechando en mi proceso. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, del 100%, el 85% de combustión ya estoy perdiendo 15 kilovatios. ¿Qué quiere decir? Puede haber inquemados, exceso de aire, mala combustión. Entonces, en función de todas esas variables, pues esta eficiencia va cambiando. La otra, eficiencia del equipo, como les decía, aquí, si tiene un refractario sumamente bajo, sumamente deficiente, el tema de tratamiento de agua es muy deficiente que obliga al operario a abrir con mayor frecuencia las purgas debido a la característica del agua. Entonces, eso también va variando la eficiencia del equipo. En este caso, si es que calculando yo tengo el 80% de la eficiencia de la caldera propiamente, ya voy perdiendo 17 kilovatios más. Ahora, en distribución, como les decía, netamente el tema de aislamientos, o puede haber también fugas de vapor, también se considera acá. Se puede calcular cuánto es la eficiencia del tema de distribución y al final obtengo cuál es la potencia que me llega al proceso. Por ejemplo, en este caso, considerando estas eficiencias, me llega a 47.6 kilovatios, que como estoy considerando 100 kilovatios, 47.6% de la energía total estoy yo aprovechando en mi proceso. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo interesante y lo que yo puedo hacer en Rescreen? ¿Qué pasa si es que yo hago una visita o el operario cambia o mejora el aislamiento de distribución, tapa las fugas de vapor y después de realizar los cálculos sube su eficiencia de distribución a 90%, o sea, un 20% más? ¿Qué es lo habitual que se hace? Lo que muchas personas hacen es que, muy bien, yo tengo 90%, entonces la diferencia de eficiencias es básicamente la potencia de ahorro. Pero lo que se debería considerar, y eso lo hace Rescreen, es que el ahorro real considera eficiencias aguas arriba. Esto es muy importante conocer porque Rescreen automáticamente lo calcula. ¿Qué quiere decir aguas arriba? En función de la ubicación donde yo esté, yo debo, ese ahorro que estoy identificando, por ejemplo aquí en distribución, debo considerar desde este punto hasta el 100% cuánto es la eficiencia que yo estoy teniendo. Entonces, si yo considero, por ejemplo, esa eficiencia, en realidad el ahorro que yo tengo directamente en el combustible no son los 13.6, sino los 20, serían 20.29 kilovatios. Y a partir de aquí, yo recién puedo llevarle a un tema económico, si es que lo hacemos de una manera manual. Pero como les digo, Rescreen esto lo hace automáticamente e instantáneamente. Otras características que Rescreen también lo maneja, por ejemplo, es unidades o indicadores de pérdida económica. Por ejemplo, si el 61.2 es mi nueva eficiencia, ¿cuánto estoy yo perdiendo? 38.8%. ¿Cuál es la eficiencia? Aguas arriba, 62%. Entonces, lo que yo estoy perdiendo en realidad en todo el sistema es 62.58 kilovatios. Si yo multiplico por una unidad de cuánto me cuesta en función del tipo de combustible, y Rescreen tiene una base de datos de infinidad de combustibles en tema de combustión, en donde me da la opción de yo colocar cuánto me cuesta en función de cada país, cuánto cuesta cada combustible, cada galón, cada kilogramo de GLP, galón de búnker, de diésel, ya que en función de esto, pues automáticamente va variando este costo de kilovatio hora generado. ¿Ok? Entonces, Rescreen considera este factor de kilovatio hora ya directamente considerando la eficiencia, ya que, como les digo, Rescreen me pide cuál es la eficiencia real que tiene tu sistema y Rescreen automáticamente se encarga de calcular, de relacionar todas esas eficiencias para llegar a un indicador real, por decirlo así, de cuánto en realidad estás perdiendo, en este caso, dólares por hora, ¿sí? Y si es que consideramos de que el total, que serían los 100 kilovatios, me cuesta 4.2, pues la resta de los dos, de cuánto me cuesta producir el total,
lo que estoy consumiendo, los 100 kilovatios, restado lo que estoy perdiendo, esto es lo que realmente yo estoy aprovechando, ¿sí? Y bueno, yo puedo ir generando eficiencias. Todo esto que les explico aquí, Rescreen, sin necesidad de valores puntuales, pero sí es importante entender, ya me genera los resultados y lo único que yo tengo que hacer es interpretar. Y cuando hablo de interpretar es validar si es que lo que me está entregando los resultados Rescreen tienen sentido o no, son coherentes o no. ¿Ok? Entonces vamos a hacer un ejercicio. Eh, voy a ingresar a Rescreen. Ya. Bueno, aquí está la pantalla principal. Como les decía, aquí está el analizador de energía. Si yo doy clic aquí, dependiendo del tipo de proyecto, por ejemplo, pongo central de generación, energía solar térmica, voy a poner un fotovoltaico de, no sé, 10 kilovatios y solo el único dato que me pides es la ubicación. Entonces, si es que yo coloco una ubicación de mi proyecto, por ejemplo, yo estoy por acá, automáticamente Rescreen ya absorbe la información, los datos meteorológicos, la radiación en este caso, y a ver esto como... Muy bien. En instalación ya me dice qué proyecto estoy analizando. Estoy fotovoltaico de 10.000 kilovatios, 10 megas. Abajo me da cuáles son más o menos los costos de referencia en función del tipo de central de generación. En energía, como pueden ver, ya automáticamente Rescreen ya me seleccionó. Por ejemplo, aquí me seleccionó paneles monocristalinos. Ya de su base de datos ya colocó la eficiencia que debe tener esos paneles, más o menos cuánto varía las eficiencias del inversor, de todas las pérdidas, y ya me da cuál es la demanda o la generación de energía que yo tendría en mi ubicación, en este caso aquí en Quito. Entonces, únicamente cambiando la ubicación, yo ya puedo tener la información. ¿Ok? El tema de costos, como pueden ver, Rescreen también tiene una base de datos de cuánto debería costar el kilovatio instalado. Obviamente eso es modificable. Ya me da cuánto son las toneladas de CO2 evitadas, ¿sí? Obviamente hay diferentes tipos de factores de conversión en función del tipo de combustible. Si es otro tipo de combustible, me va a dar otras toneladas de CO2 equivalentes. En el tema de finanzas, como pueden ver, ya me da una tabla de amortización en función, por ejemplo, aquí me dice que va a ser como un préstamo al 70%, ¿sí? Con una tasa de inflación del 2%, la tasa del préstamo del 7% a 15 años, me genera directamente cuál es el TIR, cuál es el BAM, el costo-beneficio. La otra opción, Rescreen, me entrega un análisis de sensibilidad directamente. Esto quiere decir que, por ejemplo, si yo quiero analizar el BAM, ¿en qué escenarios mi proyecto ya deja de ser rentable? Si se pinta de tomate, quiere decir que en estas situaciones tu proyecto ya no es rentable. Y si consideramos esta opción, también me entrega una gráfica tornado en donde me dice cuáles son las variables significantes de tu proyecto que tú deberías poner mucha atención o es lo más sensible de tu proyecto. Por ejemplo, aquí me dice la inversión. La inversión es muy alta para los ahorros que tú o para la energía que tú vas a generar en fotovoltaico. Entonces, si es que yo me enfoco en esto, si es que puedo reducir el costo, es muy probable que el análisis de sensibilidad también se reduzca o baje el riesgo. Cuando hablo de riesgo, por ejemplo, aquí automáticamente yo puedo considerar qué porcentaje estoy dispuesto a absorber de riesgo, por ejemplo 50%, estoy analizando el BAN, entonces con 50% como pueden ver tengo un BAN negativo, entonces prácticamente mi proyecto no es rentable en estas situaciones, en Quito propiamente, ¿ok? Y el informe me entrega un resumen ejecutivo, ¿sí? Con el flujo de efectivo acumulado, la ubicación que yo seleccioné. Bueno, punto de referencia en el caso de que si me comparo con otras centrales, más o menos a qué costo estoy yo haciendo mi análisis,
central de generación, emisiones, me entrega gráficos, más o menos cuántas toneladas de CO2 estaría evitando, y riesgo, básicamente la gráfica tornado y la distribución normal de riesgo, ¿sí? Entonces, como pueden ver, solo ingresando la ubicación, automáticamente Rescreen ya me entrega todos esos resultados, ¿ok? Punto de referencia, me pide la ubicación y en función de la ubicación me puede generar también gráficas, cómo va variando la radiación, cómo va variando la temperatura ambiente, la precipitación, me genera gráficas. Por ejemplo, voy otra vez a seleccionar y voy aquí a un poco detallar lo que les comenté al inicio. Por ejemplo, aquí yo estoy acá en Quito. Como pueden ver, los puntos azules rojos son las estaciones. ¿Qué pasa si es que yo doy doble clic aquí? Me selecciona la estación más cercana, Ibarra, pero si me ubico más acá, me selecciona, en este caso, la ubicación Tulcán, Ibarra, tengo Quito, Puyo, Ambato. Entonces, obviamente, yo tengo que ir seleccionando cuál me conviene, ¿sí? En función de la ubicación. Lo ideal, claro, es estar lo más cerca a una estación, pues los resultados, la radiación va a ser más reales, y obviamente los resultados también. La información que me entregue Rescreen al final va a ser muy fiable en función de lo que yo vaya a realizar. Entonces, por ejemplo, voy a colocar que quiero hacer un proyecto acá. Me selecciona Esmeraldas. Tengo un problema con... Aquí. Y automáticamente me entrega todos los datos meteorológicos que tiene contenido en su base de datos Rescreen, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí tengo una gráfica de cómo va variando la precipitación en todos los meses del año. Quiero ver la radiación. Como pueden ver, es algo constante, es una ventaja muy interesante acá en Ecuador. Puedo analizar, por ejemplo, la radiación y compararlo con la temperatura ambiente. O sea, la raya de esta línea de aquí es la temperatura ambiente y esta es la radiación. Entonces también puedo generar estas gráficas, hacer un pantallazo para mi informe. Y la otra en tipo de instalación, por ejemplo, una central de generación fotovoltaico. Habíamos hablado que dentro de centrales de generación yo tengo diferentes tipos de energías renovables que yo puedo analizar. Tengo energía de olas, mareas, geotérmica, solar térmica, fotovoltaico, turbinas, eólica. Por ejemplo, voy a seguir en la misma fase de fotovoltaico. Me pide una breve descripción y qué potencia yo voy a analizar. ¿Ok? Y directamente, pues en función de los costos, yo puedo ir directamente analizando más o menos cuáles son los costos de generación que yo debería tener en mi central de energía, pues, para compararme con otras fuentes o otras centrales de generación. Factibilidad es lo mayormente empleado, es lo fuerte de Rescreen. Como les decía, si es que nosotros tenemos ya los datos que pide Rescreen en diferente tipo de proyecto de 5 a 10 minutos exagerado, ya tenemos un estudio de factibilidad completo. Por ejemplo, voy a hacer un estudio de fotovoltaico acá en mi ciudad. Estoy en Quito. Voy a tipo de instalación, genero una descripción de qué potencia estamos hablando. Por ejemplo, voy a hacer una de 10 kilovatios. 10 kilovatios pico. Recuerden, celdas azules se ingresa información informativa que no varía el modelo, el resultado. Aquí puedo colocar los nombres de quién está desarrollando, para quién, el nombre de la instalación, la ubicación, etc. ¿Ok? En energía, como ya seleccioné centrales de generación, aquí ya me da la opción que voy a realizar un sistema fotovoltaico. Lo primero que me pide es costos. ¿Cuál es tu... si es autoconsumo, pues aquí debes colocar cuál es la tarifa que te vas a ahorrar. Por ejemplo, una industria puede ser 6, 7, 8 centavos el kilovatio hora. En el caso que sea residencial va variando esta tarifa.
O puede darse el caso también, si es que vas a vender esta energía, ¿a qué costo vas a vender la energía que vas a producir? Esto aquí cambias tú, tienes esa ventaja, esa libertad. Y la información que te pide hay dos niveles, por ejemplo, nivel 1, que es un poco rápido, y el nivel 2 sugiere o te pide información un poco más puntual. Por ejemplo, en nivel 1 me dice qué potencia vas a analizar, 10 kilovatios. El factor de planta, recuerden, factor de planta es cuánta energía real está produciendo mi planta dividido por la energía total. En otras palabras, potencia por tiempo, si es fotovoltaico, horas pico de sol, dividido para la misma potencia por las 24 horas. Aquí, en esta opción de aquí, puedo ingresar yo a la base de datos de diferentes tipos de marcas, ¿sí? En donde yo puedo colocar diferentes tipos de paneles que tiene esa marca. Esto me está molestando aquí. Y como pueden ver, ya me ingresa la información, más o menos. Yo puedo colocar aquí directamente la potencia que quiero analizar, el factor de planta. Si es que no sé el factor de planta, damos clic aquí, donde dice factor de planta. Y Rescreen me trae una base de datos de sugerencias, como les decía. Por ejemplo, factor de planta. Bueno, esto es en hidro. Aquí. De diferentes tipos de centrales, más o menos cuáles serían los factores de planta habituales que se ha tenido en este tipo de centrales. Por ejemplo, fotovoltaica varía de 5 a 20. Si es que no calculo, pues puedo colocar la sugerencia de aquí. Puedo colocar, por ejemplo, un 15%. Acá me pide cuál es el costo de instalación. En función de la potencia, en función del país, del tipo de ubicación, va variando estos costos. Por ejemplo, puede estar unos 10 kilovatios, unos $2,000 acá en Ecuador, el kilovatio instalado. Costos operacionales, aquí no le voy a colocar. Y como pueden ver, ya ingresando el factor de planta con la potencia, automáticamente Rescreen me calcula la demanda o la generación de energía que va a tener mi central, ¿sí? Si es que voy aquí a nivel 2, ya me pide, por ejemplo, el tipo de inclinación, cuántos grados tiene el panel, los grados azimut. Si es que yo voy variando esto, los grados azimut y la inclinación, me va variando la eficiencia o el factor sombras, ¿no? Porque obviamente en función de los grados azimut, esto se ve en sistemas fotovoltaicos, la ubicación del sol cumple un rol importante. Entonces, si es que yo voy variando esto, indirectamente estoy variando la eficiencia o la pérdida de energía por sombras. Y de la misma manera me pide qué tipo de colector vas a colocar, qué eficiencia tiene, aquí cuál es factor de ajuste, eficiencias en el caso de que sea tipo ya diferente tipo de paneles, pérdidas, por ejemplo, si es una central, conexión a red, cuál es el PR, ¿sí? Del inversor. Entonces, en función del estudio que yo haga, con ciertos datos puntuales, pero obviamente ingresando valores lógicos, yo ya puedo ir confiando en los resultados que me entregue. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si voy aquí a incluir sistema, ya me dice cuánto voy a generar de energía eléctrica, cuál es la inversión. Recuerden que como ya coloqué el costo de kilovatio instalado, ya me dice pues cuál multiplica por la potencia total y cuánto debería valer la inversión. Como ya coloqué también cuál es el costo de venta de energía eléctrica, ya automáticamente me pasa a costos. ¿Cuánto representa esta energía eléctrica en costos? Si es que yo puedo esto, pues aumentar, obviamente me va a beneficiar en el tema económico, como pueden ver, me va a aumentar. Y esto automáticamente Rescreen me genera un pago simple de retorno que relaciona básicamente la inversión dividido para los ingresos y automáticamente me genera el periodo de recuperación. Entonces, en tema de costos, por ejemplo, solo si es que yo ya quiero involucrar costos operativos, yo puedo aquí ingresar información un poco más puntual en la inversión, que nomás infiere la inversión para tener desglosado, ¿verdad? Igual, costos de mantenimiento. Si es que infiere un costo de mantenimiento, yo puedo ir colocando aquí cuánto es el costo anual por mantenimiento o algún costo, no sé, por estudio, cualquier cosa extra, pero enfocado directamente como costo operativo.
Como les decía, directamente ya me genera Rescreen cuáles son las toneladas de CO2 evitadas, y aparte de eso me da aquí como un conversor, ¿sí? A cuántos carros equivale, por ejemplo aquí cuántas hectáreas de bosque equivale las toneladas de CO2 que estoy evitando. En finanzas, por ejemplo aquí, si es que yo voy a financiar este proyecto, ¿qué porcentaje voy a financiar? ¿A qué interés? ¿A cuántos años? Si es que hay un tema de inflación de los costos, tiempo de vida útil del proyecto, ¿sí? Directamente ya me genera un flujo de caja. El más utilizado es en el nivel 2, por ejemplo, en donde yo puedo también considerar costos en esta opción de aquí, de impuestos, ¿sí? Si es que infiere este proyecto, se debe pagar impuestos, y también la depreciación. En depreciación tenemos declinante y línea recta, en función de, obviamente, de tipo de instalación, de tipo de equipos, cómo va variando la depreciación. Y con esos datos, acá también me dice si es que los costos o las toneladas de CO2 evitadas me pueden generar algún ahorro o algún incentivo económico. Por ejemplo, aquí en toneladas de CO2, aquí yo puedo colocar en esta celda de aquí, cuántos dólares me pudieran a mí o yo pudiera ganarme si es que evito tantas toneladas de CO2. Entonces, este valor que coloco aquí automáticamente me ingresa acá y lo genera el flujo de caja. Entonces, este es el flujo de caja y ya me entrega los indicadores financieros. Antes de impuestos de capital, de activos, me entrega el pago simple de retorno, el BAN, el costo-beneficio, cobertura de deuda, todos los indicadores financieros que obviamente todos estos datos sí se debe estudiar todo lo que tiene que ver con análisis financiero para poderlos entender de mejor manera. Pero claro, lo habitual o lo que todos entendemos en cierto modo es el BAN y el TIR, que lo entrega directamente. De la misma manera el riesgo, como pueden ver, si es que no está pintado, pues prácticamente no tengo ningún riesgo. ¿Y eso qué quiere decir? Pues básicamente, si analizo el BAN, no tengo ningún riesgo, como pueden ver. Y eso pues a medida que yo pueda decidir si es que efectivamente el proyecto es rentable o no. Bueno, yo me puedo ir alargando mucho en esto, pero quiero aprovechar el tiempo y vamos a hacer un análisis rápido de sistemas de vapor, que es lo que estábamos viendo en este ejemplo de aquí. Entonces, en este caso voy a considerar que es una industria. Bueno, como voy a hacer un análisis de vapor, realmente no me afecta el clima, o sea, voy a evitarme el tema de seleccionar la ubicación, ya que solo voy a analizar la caldera. ¿Ok? En instalación, aquí está industria, debo escoger qué tipo de industria yo estoy analizando. ¿Sí? Como pueden ver, hay diferentes tipos de industria, y como les digo, en función del tipo de industria, Rescreen automáticamente me entrega un indicador de consumo referencial de energía. Por ejemplo, si mantengo en bebida, Rescreen, aquí está el benchmarking, me dice, por ejemplo, en bebida, es una industria o esa industria en promedio debe consumir 173.410 kilovatios hora por empleado. Entonces, si yo coloco aquí cuántos empleados tiene mi industria, automáticamente me dice, colocar esto acá, cuál es la demanda. Esta sería la base, y yo puedo sugerir un porcentaje de ahorro, que claro, varía en función de la visita que yo haga, ¿no? Si es que es una industria en donde las tuberías de vapor no tienen aislamientos, hay fugas de vapor, hay algunas deficiencias, yo puedo pues ir identificando este porcentaje, aumentando o reduciendo. Entonces, por ejemplo, estoy en función de la visita, puedo identificar un 30% de ahorro. Entonces automáticamente Rescreen me dice, si es este mismo indicador, tú debes ahorrar en kilovatios hora, puedo colocar en megavatios hora, 5.202 megavatios hora al año, ya sea con medidas de eficiencia energética, poniendo sistemas de generación de energía renovable, fotovoltaico, térmico,
para yo poder cumplir o suplir este 30% de ahorro. Como les digo, pues yo puedo ir variando, ¿verdad? En función del estado que tenga, el estado actual que tengan los equipos o las instalaciones propiamente. Energía. Entonces, el primer dato que me pide es el combustible. Como voy a hacer este ejemplo de la caldera, me pide qué tipo de combustible consume esa caldera. Como pueden ver, hay diferentes tipos de combustible. Voy a colocar que es diésel en galones. Acá más o menos estamos ya a $2.20, si no estoy mal, el galón. Y me da la opción de colocar más combustibles. Por ejemplo, voy a colocar también propano GLP. Más o menos aquí está en $0.9 el kilo. Voy también a analizar con biomasa. Depende, si es una biomasa residual va a tener un costo menor, si es pellet otro costo, pero por referencia voy a colocarle unos $150 la tonelada considerando que es un residuo. Rescreen, como pueden ver, en función del tipo de combustible, ya tienen su base de datos cuál es el poder calorífico que debe tener cada combustible. Y eso pues me genera el indicador de cuántos dólares me cuesta cada kilovatio de hora consumido generado. ¿Sí? Como pueden ver, si es que yo voy variando los costos, esto también me va variando. Visualmente, como la mejor opción desde el punto de vista económico, si es que considero $150 la tonelada, yo estaría pagando $0.03 el kilovatio hora térmico con biomasa. El más caro sería GLP, 0.07, y diésel estaría en 0.05. Entonces, automáticamente, como pueden ver, ya me entrega Rescreen cuáles son los indicadores o cuántos dólares me cuesta cada kilovatio hora consumido generado. Estoy aquí. Bueno, horarios. Rescreen me da la alternativa de colocar varios turnos en función de el tipo de equipo que yo estoy analizando. Por ejemplo, hay calderas que pueden estar operando 12 horas al día, 24 horas al día, de lunes a jueves, de lunes a viernes, lunes a domingo. Yo esto debo ir colocando aquí. Cada día cuántas horas va a operar esa caldera. En honor al tiempo le voy a mantener lo mismo, considerando que está a las 24 horas. Ya. Y el siguiente paso es que ya voy a colocar el equipo. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de una caldera, es calentamiento. Hay diferentes tipos de equipos. Yo coloco aquí caldera. Yo puedo cambiar, por ejemplo, esta es una caldera 400 bhp. Puedo colocar aquí alguna descripción, no sé, proceso de secado o de marmitas. Cualquier descripción que me ayude a identificar de cuál caldera yo estoy hablando, ¿sí? Entonces, ¿qué me pide Rescreen? Primero me dice qué tipo de combustible consume esa caldera. Y ya como previamente yo ingresé el costo, ya me genera la alerta. Tú estás considerando que el diésel te cuesta $2.20 el galón. Entonces, lo primero que me pide es la eficiencia estacional. Como Rescreen no tiene directamente una separación de equipos y tubería, lo habitual o lo que se puede considerar es la eficiencia total global, o sea, de la caldera propiamente, incluido la eficiencia de distribución. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, en este caso de aquí, si es que yo multiplico 0.8 por 0.85, me va a dar 0.65. Esa eficiencia la debería considerar acá, 65%. Y la pregunta que me dice es, ¿qué propones? O en otras palabras, ¿qué has identificado de mejoras? Tal vez has identificado mejorar la eficiencia del equipo. ¿Es posible? Sí. Pues, ¿a cuánto vas a mejorar? Obviamente se debe respaldar con cálculos, con mediciones. De la misma manera, si es que puedes mejorar la eficiencia de distribución, ¿cómo lo vas a mejorar y a cuánta eficiencia va a subir? Yo puedo colocar nuevos porcentajes de eficiencia. Como les digo, esto no es arbitrario. Esto se debe hacer mediciones y cálculos para yo calcular una nueva eficiencia real que tendría mi sistema
Si es que coloco, por ejemplo, aquí nuevos aislamientos o coloco aislamientos más eficientes a la tubería. Entonces, yo voy colocando esta opción acá. Por ejemplo, una medida de eficiencia energética, logré que yo pueda subir a un 75% de eficiencia. Entonces, recuerden, esta eficiencia de aquí yo estoy considerando tanto la caldera y distribución, la tubería. ¿Ok? Directamente en cada cambio, en cada propuesta que Rescreen me pide, me da la opción de que yo coloque un costo. Y me pregunta, subir por ejemplo, este 10% de eficiencia, ¿qué costo infiere? ¿Cuánto debes invertir? Si debes colocar aislamiento, ¿cuánto te cuesta ese aislamiento? Si debes mejorar la eficiencia de la caldera, ¿cuánto te cuesta mejorar esa eficiencia? Entonces yo debo colocar aquí. Por ejemplo, voy a colocar $1000, arbitrariamente coloco un valor. Para llegar a este 10% más, necesito invertir $1000. Este es como el paso 2. El paso 3 es esa caldera, ¿para qué la estás utilizando? Como estamos hablando de vapor, aquí está vapor de proceso. Y la única opción que me entrega Rescreen es esta plantilla, en donde me dice, para que tú hagas un análisis de eficiencia energética en calderos, estás obligado, o Rescreen te obliga a que entregues cuántos kilogramos hora de vapor está generando esa caldera, ¿sí? Hay diferentes tipos de metodologías que nosotros podemos calcular cuántos kilogramos, o también se puede medir o colocar un caudalímetro a la salida de la caldera para colocarlo acá en Rescreen, ¿sí? Pero mientras más real sea el valor que coloquemos aquí, pues los resultados van a ser más confiables. Por ejemplo, voy a poder colocar un caso de que genera 6000 kilogramos hora de vapor. Puede ser horas al día, también puede ser horas semana. Por ejemplo, aquí voy a considerar una caldera que está encendida 12 horas al día por 5 días a la semana. Serían 60 horas semanales. Automáticamente te dice cuántos kilogramos vas a generar de vapor. La otra variable dice la presión. La presión es muy importante. En función de la presión, pues va a variar la temperatura del vapor. Puede estar en PSI-G, PSI absolutos, ¿sí? En bares absolutos. Lo más habitual, bueno, las que yo he visitado, más o menos 9 bares, y automáticamente me entrega cuál es la temperatura del vapor. Entonces, si yo coloco esa temperatura que tiene el vapor, la otra información me pide, ¿hay retorno de condensado? En el tema de retorno de condensado, hay diferentes metodologías igual. Se puede calcular en función del análisis químico de agua que tenga la caldera. Pues, si mezclamos con un agua ya tratada, vamos a consumir menos químicos. Y otra ventaja también es la temperatura que retorna al caldero, ya que a mayor entalpía del agua, pues mayor diferencia de entalpías consumiría menor combustible. Entonces, por ejemplo, voy a considerar que no hay retorno de condensado, 0%. Aquí me pide cuál sería la temperatura de condensado. Voy a colocar que sería 90, pero como coloqué 0%, no me va a tomar este valor. Me pide cuál es la temperatura del agua de ingreso a la caldera. Temperatura de red puede ser 25 grados. Y automáticamente ya me dice que es la única caldera que ingresé, ya me escogió la caldera. Como pueden ver, ya me calcula cuál es la demanda de energía que tiene esa caldera al año, 13.907 megavatios hora al año. Si yo voy aquí en copiar lo base a lo propuesto, me copia el mismo caso. Eso quiere decir que visité esta industria y estoy ahorita solo analizando la demanda. Eso quiere decir, cuando yo analizo la demanda, verifico el flujo de vapor que consume esa industria, esa planta, es lo que realmente necesita. Puede darse el caso que se pueda disminuir, ¿sí? Me da la opción de que yo pueda cambiar, reducir las horas de operación, tal vez con buenas prácticas de producción. Puede darse el caso de que pueda reducir tiempos de operación. Puedo reducir la presión, ¿sí? La presión del vapor para pues, tener beneficios. Vamos a ir haciendo ciertos ejemplos. Por ejemplo, ¿qué pasa si es que hago mi análisis, mi balance de energía y masa? Verifico que puede ser factible, que no es necesario que generen 6000, sino que con 5000 kilogramos hora es suficiente en el mismo tiempo. Entonces, como pueden ver, automáticamente Rescreen, solo por reducir estos 1000 kilogramos hora de vapor, ya me calcula cuál es el porcentaje de ahorro que yo tendría en esta caldera si es que reduzco los kilogramos hora de vapor. Si es que voy aquí a incluye medida,
ya me calcula, todavía no coloco ningún costo de inversión, me calcula cuáles son los ahorros que me infiere por haber reducido estos 1000 kilogramos hora. ¿Y por qué me pasa un tema económico? Ya que ya coloqué en el diésel cuánto me cuesta, pues y automáticamente ya considera ese factor, considerando la eficiencia. Entonces, como pueden ver, automáticamente Rescreen relaciona todas las variables y no es necesario hacer lo que tengo aquí manualmente, sino que Rescreen ya me entrega los resultados finales. Entonces, consideremos que no hay posibilidad de reducir el flujo másico, ¿sí? Ni el tiempo de operación, pero voy a evaluar que puedo reducir la presión a 8 bares. Recuerden, para yo poder reducir la presión, la variable es la temperatura. Eso quiere decir de que en el último punto, tal vez no es necesario que yo salga a 175 grados, con 170 es suficiente. Entonces, si yo coloco aquí 170, eso quiere decir que le bajé un bar. Ya me calcula cuánto es el porcentaje de ahorro que yo tendría en esa caldera, solo por bajarle un bar o bajarle 5 grados centígrados al vapor, ¿sí? Lo vamos a mantener tal cual, 175. La otra, retorno de condensado. Muchas industrias es factible recuperar cierto porcentaje de condensado. Por ejemplo, si es que yo recuperaría el 50%, como pueden ver, automáticamente me calcula. Muy bien, entonces les decía, por ejemplo, solo cambiando el porcentaje de recuperación de condensado ya me calcula un porcentaje de ahorro. Obviamente depende de la temperatura. Una cosa es que yo recupere el condensado, en donde ya me beneficie por ahorrarme en tema de químicos, pero también a qué temperatura me retorna también varía. Por ejemplo, si me retorna a una menor temperatura, pues se reduce el porcentaje de ahorro, ¿sí? Obviamente si es que yo aumento el porcentaje de recuperación de condensado, me va a seguir aumentando. Y si es que voy aquí incluye medida, ya me va calculando cuánto representa eso en temas económicos, esa recuperación de condensado. Entonces aquí estoy 0%. ¿Ok? Otra característica, por ejemplo, si es que yo recupero el 50%, también me calcula cuántos litros de agua estoy recuperando, porque también me estoy ahorrando agua, ¿verdad? Voy a colocar 0%. Y aquí me dice, por ejemplo, todas las variables o las opciones que tú puedas aquí cambiar, ¿ok? Infiere algún costo, por ejemplo, si es que tú vas a bajar a 8 bares o vas a reducir 5 grados, infiere algún costo, sí o no, pues lo colocas aquí. Si es que vas a recuperar el condensado, por ejemplo, vas a recuperar el 90% de condensado, ¿cuánto equivale, cuánto infiere o cuánto toca invertir para recuperar ese condensado? Por poner un ejemplo, obviamente esto se debe cotizar en función de la tubería, hay bombas de condensado, trampas de vapor, etcétera. Entonces eso va sumando, ¿verdad? La inversión. Y si es que esta nueva alternativa que tú estás sugiriendo va a aumentar los costos operativos, sí o no. Entonces aquí también colocas, ¿ok? Y como pueden ver aquí, automáticamente ya me va calculando cuánto es la eficiencia o el ahorro que yo tendría directamente en demanda, ¿ok? Y recuerden que yo aquí ya sugerí una 10% más de eficiencia, entonces todo eso, considerando todas esas eficiencias, Rescreen ya me calcula o le lleva un tema económico. Recuerden, está haciendo todos estos cálculos Rescreen y ya lo lleva un tema económico, ¿ok? Otro caso, por ejemplo, no hay ninguna alternativa, por ejemplo, aquí de mejora, ¿sí? Entonces, la demanda se mantiene tal cual y la única alternativa de mejora es aumentar la eficiencia en el equipo, en la caldera, en la tubería y solo por aumentarse 10%, Rescreen automáticamente me calcula cuánto es los ahorros debido a que yo pues estoy subiendo 10% de eficiencia. Ahora, también puedo analizar si es que yo cambio de combustible. Por ejemplo, como pueden ver, con el mismo combustible, solo subiendo 10% de eficiencia, tengo más o menos $155,000 de ahorros. ¿Qué pasa si es que, aparte de que le subo 10%, le cambio a biomasa? ¿Qué quiere decir esto? Obviamente el costo de biomasa es mucho menor al de diésel, como pueden ver. Entonces, eso me sube aún más, miren, de 155,000 me subió a 662,000. ¿Por qué?
por las dos variables. Una porque subiste el 10% y otra porque cambiaste el costo de la fuente del combustible. Entonces, obviamente la biomasa es más barata, por eso pues tus ahorros se aumentan más. ¿Ok? Y esto es automático, como pueden ver. Yo puedo aquí colocar diferentes tipos de combustible. Por ejemplo, si es propano, pues como pueden ver aquí, propano me va a costar más. Entonces, si voy aquí incluye medida, voy a tener pérdida. ¿Por qué? Porque te cuesta más el propano. Entonces, no te conviene cambiarte a propano porque en costo operativo sales en desventaja. Entonces, mantente en diésel o la mejor opción, pues pásate a biomasa, que vas a tener buenos resultados. Bueno, seguimos aquí. También tiene en el tema de vapor, Rescreen tiene el tema de pérdidas de vapor, donde me da dos opciones. Por plumero, eso quiere decir por longitud de la fuga, qué longitud tiene la fuga, o la otra también me da por área equivalente. Cuántos milímetros o pulgadas equivalentes sumado todas las fugas equivale la fuga de vapor. Por ejemplo, voy a considerar que he identificado 3 milímetros de fuga que tiene una tubería. Lo primero que me pide es a qué presión está esa tubería. Voy a colocar la misma presión del vapor, 9 bares, y automáticamente me genera Rescreen cuál es el indicador que pierdes o cuántos kilogramos hora pierdes, ya sea por el diámetro y la presión. Entonces, si es que yo aumento esto, pues obviamente me va a aumentar más la pérdida de vapor. Si yo reduzco, me va a reducir el indicador. De la misma manera, si es que está a mayor presión, me va a aumentar el indicador. Entonces, con esas dos variables, automáticamente Rescreen ya me calcula a cuánto equivale esa pérdida de vapor, ¿ok? Si colocamos aquí las mismas horas a la semana de la caldera, me calcula cuánto es la energía, o sea, en términos energéticos, cuánto estás perdiendo de energía en esa fuga. Entonces, pues, si vamos aquí otra vez, ¿cuál sería la medida de eficiencia energética? Pues tapar esa fuga, y esto es lo que equivale el ahorro directamente de energía solo tapando la fuga. Y si es que esto yo le llevo a un tema económico, ya me calcula directamente, considerando nuevamente las eficiencias, cuánto equivale en costo, cuánto estás evitando perder o directamente cuánto estás perdiendo si es que no tapas esa fuga de vapor. ¿Ok? Bueno, el tema de costos, como les decía, yo puedo ir colocando costos operativos, puedo ir colocando si es que requiero de más inversión en esta tabla de aquí. Directamente, miren, el cambio, la sustitución, estoy aquí en energía, por ejemplo, sustituir de diésel a biomasa, automáticamente en emisión me calcula Rescreen, pasar de diésel a biomasa, cuántas son las toneladas equivalentes que yo me ahorro. Porque con diésel voy a generar esto y con biomasa voy a generar únicamente esto. La diferencia pues es lo que yo evito. Y como pueden ver aquí es la diferencia y lo relaciona o lo convierte en carros, en hectáreas de bosque, a cuánto equivale esa reducción de toneladas de CO2. Finanzas, ya habíamos hablado. Si es que yo quiero financiar ese proyecto, debo obviamente comunicarme con la entidad financiera a qué tasa de interés me va a financiar este proyecto, en qué condiciones, a cuántos años, y eso yo debo ir colocando aquí para generar un flujo de caja. Porque considerando esas variables de financiamiento, pues veo mi análisis de sensibilidad, veo los riesgos que tendría en mi proyecto y al final pues tomo la decisión si es que es factible o no implementar o invertir en este proyecto. ¿Ok? Y el informe me da ya la tabla resumen, cuál es la base, o sea, la situación actual, que es lo que yo propongo, y los ahorros, básicamente. En temas económicos, me genera gráficas de en qué áreas de energía yo estoy analizando, la viabilidad financiera, los indicadores financieros que tendría mi proyecto, ¿sí? Aquí la gráfica tornado, cuáles son las variables sensibles que tiene mi proyecto, por ejemplo, aquí relación de deuda. Considera Rescreen que debería ser un porcentaje menor de deuda para que el proyecto no tenga altos riesgos.
por ejemplo. Y bueno, entonces esto es lo que rápidamente les quise explicar el día de hoy. Espero que haya sido de su interés. Nosotros, en apoyo a la empresa APZ, estamos impulsando un curso muy didáctico, muy técnico en realidad, de eficiencia energética en sistemas de vapor, en donde con apoyo de la ingeniera Ana Zambrano vamos a relacionar las dos variables importantes del lado de APZ, todas las buenas prácticas, la experiencia de operación de la caldera, y como segundo módulo daré yo todo lo que es eficiencia energética en sistemas de vapor. Veremos costos de vapor y todas estas variables que hemos analizado en RedScreen, pues vamos a aprender a hacerlo a mano, como está aquí, ¿sí? Vamos a aprenderlo a hacerlo a mano y lo vamos a hacer también en RedScreen para entender de mejor manera cómo trabaja RedScreen, cómo puedo yo interpretar los resultados y indirectamente también qué información yo necesito para realizar estos estudios de eficiencia energética. Entonces, en este proyecto, en este curso de aquí, como les decía, vamos a abordar toda la parte operativa de las calderas, toda la parte teórica, buenas prácticas de operación de la caldera, y lo estamos relacionando con mi parte que es eficiencia energética, cálculos directamente, lo vamos a respaldar con RedScreen. Todas las variables que les estuve indicando de cambio en RedScreen lo vamos a calcular, lo vamos a analizar y pues, vamos a llevarlo a un tema económico. Este curso tiene un costo de $119. Por esta ocasión hay un descuento del 30% para los interesados. Es un curso de 12 horas que lo vamos a realizar directamente, como les decía, tanto la parte operativa como la parte de eficiencia energética. Este curso es muy óptimo, muy interesante para los supervisores, para los gerentes de planta, ¿sí? Para los encargados de optimizar recursos, ya que va a abordar tanto el tema de operación de la caldera, buenas prácticas, y el tema de eficiencia energética, en donde podemos ahorrar. RedScreen nos va a decir si esos ahorros que yo estoy identificando en función de la inversión debo invertir o no. O sea, todo eso lo aprenderíamos en este curso. Otro curso que lo vamos a empezar ya, perdón, este curso está planificado empezar este lunes, desde las 7 de la noche, son 12 horas como les decía, y hay este otro curso que es netamente solo RedScreen, que solo son 6 horas, ¿sí? Aquí vamos a abordar diferentes tipos de proyectos, o son otras herramientas que tiene RedScreen. Vamos a ver proyectos de eficiencia energética en iluminación, solo enfocado en RedScreen. Aparte haremos ciertos cálculos rápidos para interpretar los resultados que me entrega RedScreen o generar los datos que me pide RedScreen. Vamos a ver iluminación, sistemas de generación y distribución de vapor, pérdidas, optimización, fluidos. También vamos a ver sistemas de bombeo, ventiladores, motores, estudios de caso, y también está planificado ver el tema de desempeño energético, hacer una línea base, implementar un proyecto de eficiencia energética y ver cómo vamos identificando los ahorros. Este curso es de 6 horas, tiene un costo de $59, igual, solo por ahora tiene un descuento del 30%. Para los interesados, aquí tienen link, si quieren yo esto ya les paso al chat, para los que estén interesados en cualquiera de los dos cursos. Les paso por el chat, se pueden inscribir. Recuerden, este de calderas, que es netamente técnico, todo lo que aborda el tema de calderas desde el punto operacional y de eficiencia energética, empezamos este lunes, y este otro curso empezamos en 2 semanas. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. No sé si es que alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Estoy aquí a las órdenes. Gracias, Carlos. Sí, Carlos justamente fue un estudiante del curso de eficiencia energética. Y claro, básicamente RedScreen, mientras más vamos indagando en el programa, viendo nuevas cosas, se va aprendiendo cada vez más. Entonces el programa es súper, en realidad cada día se aprende algo más de este programa. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Eso fue todo. ¿Alguien alguna pregunta, algún comentario?
no se olviden, ya les coloqué en el chat de Zoom el link para los que estarían interesados en el curso netamente de calderas y el otro netamente el programa de Rescreen en diferentes tipos de proyectos de eficiencia energética. Recuerden, para los que se inscriban tendrán este 30% de descuento. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Muchas gracias por su atención. Para mí fue un honor haber, bueno, enseñado algo del programa. En realidad el programa es muy extenso. Hay muchas cosas que se pueden platicar, que se podrían debatir. Y claro, el objetivo es que nos vayamos, más personas se vayan sumando al área de eficiencia energética, al área energética propiamente, ya que cada día vamos a ir aprendiendo un poco más. Muchas gracias por su atención y eso es todo. Hasta una próxima oportunidad.